A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un famoso pintor francés decía lo siguiente: la obra de arte debe ser indescriptible y debe envolver al espectador, cautivarlo, llevarlo al final de la pasión. Quien así hablaba era Auguste Renoir, que además le gustaba aclarar cómo pintaba, cómo sentía los lienzos y colores. Yo pinto como un niño. Me gusta que el rojo suene como una campana. Si no lo consigo la primera vez, tomo más rojo y otros colores hasta que lo tengo. No tengo más métodos. Cualquiera puede verme mientras pinto. Se dará cuenta de que no tengo secretos. Renoir tuvo dos grandes habilidades. Una era el canto y la otra la pintura, pero su padre le escogió la segunda para que de manera rápida ayudara con algunas monedas a la precaria economía familiar. Si a Renoir no le gustaba el más mínimo detalle en uno de sus cuadros, no tenía inconveniente en destruirlo. Y así llegó a desechar centenares de obras, y a pesar de todo, su producción sobrepasa los 6.000 cuadros. No fue fácil la vida de Renoir. Con graves quebrantos de salud, sus manos se fueron deformando. Y al final ponía tela entre sus dedos para que las uñas al crecer no se enterraran en su piel. Y para poder pintar, tenían que amarrarle los pinceles a sus manos deformes. Por eso, con ironía y optimismo, afirmaba: ¿ya lo ven? No se necesitan manos para pintar. Basta con el espíritu lleno de colores. Renoir estaba naciendo un día como hoy, 25 de febrero de 1841. Y nos dejó sus obras y esa enseñanza. Para pintar, basta tener el espíritu lleno de colores. Las principales noticias del día. Titulares. El empleo informal en Ecuador alcanzó una tasa del 56% en enero de 2025, la más alta en este mes desde 2021. El Consejo Nacional Electoral concluye el escrutinio de las elecciones del 9 de febrero. Gobierno dispone rebaja del IVA al 8% en turismo para el feriado de carnaval. En política internacional, elecciones en Alemania. Los editoriales serán de Martín Pallares. Los asesores de Noboa son incompetentes. Santiago Basabe, ¿quién gana y quién pierde en la nueva Asamblea Nacional? Noticias del día. El empleo informal en Ecuador alcanzó una tasa del 56% en enero del 2025, la más alta en ese mes desde el 2021. El empleo informal continúa su tendencia al alza en Ecuador con una tasa del 56% en enero del 2025. Se trata de la tasa más alta alcanzada en enero al menos desde el 2021, según los registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Con relación a enero del 2024, cuando la tasa de empleo informal se ubicó en 54.6%, hubo una variación de 1.4 puntos porcentuales. Sin embargo, para el INEC no es una diferencia estadísticamente significativa. El desempleo en Ecuador se ubicó en 3.8% en enero del 2025. Un año atrás estaba en 3.9%. Sin embargo, al igual que el empleo informal, para el INEC no existe una diferencia estadísticamente significativa. Por su parte, el empleo adecuado o pleno arrancó el 2025 con una tasa del 34%, casi similar a la tasa del primer mes del 2024, que fue de 34.7%. Esto muestra que el mercado laboral en Ecuador continúa estancado. Los trabajadores con empleo adecuado o pleno perciben al menos un salario básico y laboran 40 horas a la semana. El Consejo Nacional Electoral concluye el escrutinio de las elecciones del 9 de febrero. Revolución Ciudadana y Reto presentaron este 24 de febrero un reclamo por los resultados numéricos de las dignidades de presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos de las elecciones del 9 de febrero.
El secretario del organismo electoral, Santiago Vallejo, explicó que el reclamo fue presentado luego que los 5 consejeros votaron a favor de aprobar los resultados numéricos al no haber ningún impedimento. Es decir, el recurso del correísmo llegó a destiempo. La dirección jurídica recomendó negar la reclamación por falta de pruebas de que hubo irregularidades durante el proceso de escrutinios. El Pleno aprobó el informe por unanimidad. Con esto se ratificó que, según los resultados numéricos, el ganador de la primera vuelta es el presidente candidato Daniel Noboa, con 4.52 millones de votos, el 44.17%, mientras que Luisa González, de la Revolución Ciudadana, alcanzó 4.5 millones de votos, que corresponde al 43.97%. Este trámite en el Consejo Nacional Electoral, sin embargo, no constituye una proclamación de resultados, para lo cual aún hay un plazo hasta el 22 de marzo próximo. El Consejo Nacional Electoral también aprobó el escrutinio nacional de la dignidad de asambleístas nacionales, de asambleístas del exterior y parlamentarios andinos. A estos resultados se puede interponer impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral o recurso subjetivo contencioso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Al cierre de esta audiencia, la consejera Elena Nájera cuestionó a los otros 4 consejeros por el desarrollo de la primera vuelta, en la que no se dilucidó la intervención del candidato Daniel Noboa, ya que no se acogió a una licencia sin sueldo para hacer campaña electoral, como lo establece el artículo 93 del Código de la Democracia. Gobierno dispone rebaja del IVA al 8% en turismo para el feriado de Carnaval. El gobierno dispuso la rebaja de la tarifa del impuesto al valor agregado IVA durante el próximo feriado de Carnaval. A través del decreto ejecutivo 542 se dispone que se reduzca al 8% la tarifa general del IVA por la prestación de los servicios definidos como actividades turísticas durante los días sábado 1, domingo 2, lunes 3 y martes 4 de marzo del 2025, que corresponden al feriado de Carnaval a nivel nacional. Este impuesto actualmente es del 15%. Los establecimientos que presten servicios definidos como actividades turísticas deberán emitir los comprobantes de venta con la tarifa del 8% en esos 4 días. El artículo 5 de la Ley de Turismo detalla cuáles son estos servicios que tendrán la tarifa reducida. Alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, transportación cuando se dedica principalmente al turismo, inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito. Operación cuando las agencias de viajes provean su propio transporte. Esta actividad se considerará parte del agenciamiento. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos, congresos y convenciones. Casinos, salas de juego, bingos mecánicos, hipódromos y parques de atracciones estables. Entrevista del día. Óscar Ayerbe, consejero suplente del Consejo de Participación y Control Social, estuvo en Radio Sucesos. Habló de la conformación de este consejo. Escuchemos lo que dice. Efectivamente, el país conoce que el Consejo de Participación Ciudadana, desde el 2019 que inició sus funciones, luego del transitorio presidido por Julio César Trujillo, ha sufrido una serie de embates absolutamente, yo diría, desproporcionados, en virtud de que algunos de ellos incluso han querido lograr el objetivo de desaparecerlo, y por lo tanto no podemos dejar de mencionar que en todos estos años 18 de sus miembros, de sus consejeros, han sido destituidos. Al inicio, en el 2019, cuando lo destituyeron al cura Tuárez y su mayoría, el cura Tuárez sigue en la cárcel. Luego, en el 2020, ahí destituyeron a 4, a Tuárez, Chalades, Antonio Gómez, y luego a Cristian Cruz. Pero en el 2023, el 20 de enero de ese año, la Corte Constitucional destituyó al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, presidida por Hernán Ulloa, entre los que estaban Sofía Almeida, Fernanda Rivadeneira, Juan Dávalos, Iber Estupiñán, Francisco Bravo y David Rosero Minda, por el delito grave
de desacato a una sentencia ejecutoriada relacionada con el Consejo de la Judicatura y los destituyeron por 2 años y además de conformidad con el artículo 15 de la LOCEP, que es absolutamente claro, taxativo e irrefutable. Esta normativa no ha sido modificada o cambiada desde su determinación. Y en ese contexto, entonces, posteriormente a eso, Allen Berbera también fue destituido por la Corte Constitucional. Y finalmente la Asamblea destituye a Juan Esteban Guarderas y luego con una sentencia que llamó poderosamente la atención desde el punto de vista del contenido, de los actores y de los tiempos que se tomaron para sancionar a los miembros de la Liga Azul, tanto Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Lor y Miguel Capárraga. Y en este contexto es que aparece la necesidad urgente e inmediata para que los miembros de esa institución puedan completarse de acuerdo a la LOCEP, y en ese escenario solicitan a la Asamblea Nacional para que realice la posesión de los miembros que faltan en el organismo. Hay que recordar que en septiembre 3 del 2024 se convoca a Óscar Ayerbe y a Eduardo Franco Lor para ser posesionados y excluyen a David Rosero Minda por incumplimiento de la ley. Sin embargo, hay que recordar que ese mismo día destituyeron a Franco Lor. Óscar Ayerbe envió una comunicación a Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, indicándole que no podía ir a posicionarme porque estaba fuera de la ciudad y no alcanzaba a posicionarme. Mandé una comunicación al respecto y que lo haga cuando él crea conveniente. Luego requerí que se me posicione el 17 de enero y estoy esperando hasta la presente fecha. Y por primera vez en la historia, la presidenta de la Asamblea Nacional toma la decisión que la respeto y acato de solicitar un pronunciamiento al Procurador General del Estado para que nos diga si el artículo 15 puede ser acatado la mitad de su articulado y la otra mitad no, porque dice que la servidora y servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al sector público por un periodo de 2 años contados a partir de la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse en la institución de Estado de la que fue destituido. El Rosero Minda fue destituido del Consejo de Participación Ciudadana. Él ni siquiera debió haber constado en la papeleta de votación, pasó eso, y él no puede ser posicionado en virtud de que tanto la Asamblea o el propio Consejo de Participación podrían ser sujetos de un desacato y además de la violación de la ley por no cumplir con normativa existente como el artículo 15 de la LOCEP. Esa es la situación actual. Bueno, se tiene que esperar entonces el criterio de la Procuraduría General del Estado. Ahora, Óscar, con todo esto de antecedentes de usted, ¿qué cree que sucederá y qué debería decir la Procuraduría en su caso? Bueno, yo creo que las aspiraciones de David Rosero Minda son absolutamente ilegales. Yo no me hubiera atrevido a presentar ningún escenario de conocimiento público en este tema si yo creería que la aspiración de Rosero es absolutamente legal. No lo es, y por lo tanto, cuando ya me percato que él está teniendo contacto con algunos asambleístas, tomé la decisión de emitir mi criterio y mi opinión sobre este tema. Jorge Ortiz, analista internacional, estuvo en Radio Sucesos. Habla del panorama del conflicto entre Rusia y Ucrania después de 3 años de guerra. Vamos con la nota. A ver, sí, yo creo que ha sido un conflicto terriblemente sangriento. A nadie le caben dudas en el mundo, absolutamente a nadie, de que el conflicto fue iniciado por Rusia
por los ejércitos de Vladimir Putin que entraron en Ucrania, se han apoderado a lo largo de estos 3 años del 19,5-20% del territorio de Ucrania, incluida la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Y de pronto pues nos encontramos con que llega a la presidencia de los Estados Unidos del señor Donald Trump y cambia la historia y acusa a Zelensky primero de ser un dictador cuando es un presidente legítimamente elegido y después de haber sido Ucrania la causante de la guerra porque supuestamente no le cedió pacíficamente los territorios ucranianos que Rusia quería. Hoy esta alianza de la extrema derecha, esta alianza entre Donald Trump y Vladimir Putin está tratando de reescribir la historia, por lo que se ve en las próximas semanas, tal vez en los próximos días incluso, le obligarán a Ucrania a capitular. Tendrá que entregar ese 19 o 20% de su territorio a Rusia. Donald Trump con la pompa, con ese exceso de vanidad que lo caracteriza, dirá que él ha sido el artífice de la paz, querrá que le den el premio Nobel de la Paz y a lo mejor pues cree que con esto ha terminado las ambiciones expansivas y los afanes imperialistas de Vladimir Putin, cuando habrá ocurrido exactamente lo contrario. Putin sentirá que ahora sí tiene el camino despejado, tiene una alianza, un aliado en la Casa Blanca y que por lo tanto podrá seguirse expandiendo. Creo que los 3 países bálticos, incluso tal vez Polonia, sin duda Moldavia, están ahora sí en grave peligro de ser pronto, en los próximos meses, invadidos por Rusia, como hizo con Ucrania. Jorge, se esperaba que Trump tenga una posición tan sorprendente, no sé, o tan dura contra Ucrania. Cierto es que sabíamos que Trump y Putin tenían ciertas simpatías. Cierto es que Trump dijo en 5 minutos, cuando yo llegue a la presidencia, voy a arreglar este conflicto, pero con una posición tan en contra de Ucrania. Sí, yo sí lo esperaba. A mí me parece que, y no solamente yo, desde luego, pues esta era una sensación de quienes lo conocían a Trump, saben de su militancia en la extrema derecha, en la misma extrema derecha en la que milita Vladimir Putin. Y sabían pues que Donald Trump es un hombre sin escrúpulos, no es un hombre que está pensando en la situación del pueblo ucraniano ultrajado, agredido, masacrado por Rusia, sino está pensando en su propia gloria y en su propia vanidad. De paso, por supuesto, Trump tiene cierta preocupación por lo que le está costando a los Estados Unidos la guerra. En estos 3 años, el aporte norteamericano a la defensa de Ucrania ha sido sustancial, ha sido muy alto, pero esa es una responsabilidad de una potencia mundial. El momento que un país se expande y tiene intereses en los 5 continentes, tiene también responsabilidades en los 5 continentes. Y si los Estados Unidos representan la vanguardia de los valores occidentales, la democracia, el pluralismo, la tolerancia, la diversidad, pues tiene que responder cuando uno de los países que también representan esos valores es agredido, como fue el caso de Ucrania. Trump no entiende nada de eso, él entiende solamente los intereses de su país a cortísimo plazo, porque no ve más allá y se preocupa nada más que por su vanidad. Ahora, Trump le ha dicho dictador a Volodymyr Zelensky. Le dice dictador sin ver al amigo que tiene al lado, ¿no? A Vladimir Putin. Le cuestionan no haber entregado el poder cuando debía entregar el poder, sin tomar en cuenta que una ley marcial en Ucrania corta el tema de transición electoral o de transición de poder por la guerra misma. Se quedó sin piso Zelensky. ¿La renuncia de Zelensky o la capitulación de Ucrania está cerca? Yo creo que es inevitable. Lamentablemente la Unión Europea, con toda la buena voluntad que tienen las democracias occidentales por defender a Ucrania y por detener en Ucrania los afanes expansionistas de Putin para que no se sienta alentado a seguir adelante, ese apoyo europeo no bastará. Sin el apoyo norteamericano, sin el paraguas nuclear norteamericano, es imposible detener a un país del tamaño, del poder y de la capacidad militar de Rusia sin el respaldo norteamericano. Evidentemente el mandato del presidente Zelensky concluyó ya, pero no podía convocar
a elecciones, estando la quinta parte de su país invadido, con sus jóvenes en guerra, decenas de miles de muchachos alistados, metidos en el ejército, peleando en la frontera contra la agresión rusa. Pues pensar en esas condiciones, en llamar elecciones, es una tontería. Y lo que tú muy bien dijiste, Milton, Trump ve este detalle en Zelensky y no ve todo lo que ha sido su aliado Vladimir Putin todos estos años. Y tampoco ve lo que ha hecho Kim Jong-un en Corea del Norte y Alexander Lukashenko en Bielorrusia y todos los países con los que él tiene buena sintonía, con todos los líderes que tiene buena sintonía, que han irrespetado por completo los valores de la democracia occidental. Trump es, como Rafael Correa, un mentiroso, y ambos son unos hábiles mentirosos que engañan y convencen a mucha gente, lamentablemente para el mundo. En Impacto Informativo, Catherine Herrera, experta en seguridad, habla de la cooperación internacional contra el terrorismo. Escuchemos lo que nos dice. Bueno, sucede unos cambios muy repentinos, se dan bajo un contexto pues bastante cuestionado, ¿no? Recordemos pues todos los argumentos bajo los cuales fue posicionado el nuevo ministro del Interior, el saliente, ¿no? Todas las acusaciones que no fue bastante esclarecidas, por así mencionarlo, toda la opinión pública que estuvo en ese momento. La pregunta es, tal vez eso tuvo incidencia en este cambio repentino. La ola de violencia también continuó para el mes de febrero, no es algo que se quedó únicamente en el mes de enero, y continuaron este tema en donde justo también coincide con la política de querer ingresar con el tema de cooperación internacional para temas de seguridad, ¿no? Para combatir el crimen organizado. Quizás se deba dar una nueva imagen al tema de seguridad interior, a quitar estos comentarios de la opinión pública sobre el entonces ministro del Interior. Ya el tiempo lo dirá, pero esperemos pues que sea un cambio positivo y que el nuevo ministro esté a la altura con los sucesos que día a día pasen en temas de seguridad. Bueno, más allá de lo que dice el portal Primicias, que la renuncia de Buenaño tiene que ver con el quebranto en la salud del padre, pero sí son momentos complicados los que él vivió en Machala, él armando el operativo de seguridad, visitando recintos como general de la policía que es, y con toda esa experiencia, con todo ese contexto, con toda esa experticia. Y sin embargo, los GDOs, los terroristas, las bandas criminales, quizá a cuadras, estallando bombas, baleando la penitenciaría, dejando panfletos, ¿no? Eso, bueno, quizá incidió en que él siga adelante en el Ministerio del Interior. Bueno, o sea, la dinámica criminal ahorita nos está dando un mensaje en donde ya te indica que en espacios en donde la autoridad estatal, ¿no? Genera esta convivencia pacífica, en donde el espacio público, que es el dinamismo en donde el ciudadano no puede estar el día a día, en donde puede convivir, en donde puede realizar diferentes acciones y en donde se entendería, ¿no? Que el crimen organizado no puede penetrar o que no debería, ¿no? Intervenir. Quieren mandar un claro mensaje que es un espacio en donde ellos, si es que tienen el querer o el deseo, lo pueden hacer, porque ya mandan un mensaje en que tienen los recursos, que tienen la potestad, que tienen el alcance de hacerlo. Es como una dinámica en donde ya no es una declaratoria de guerra, ni siquiera ponerle en un modo de aviso, sino que indicarle como quién tiene las reglas del poder o quién tiene las reglas del juego a las autoridades en sí.
En este sentido, es en el margen de esta declaratoria de la guerra que iniciamos desde el anterior año, en donde vale más bien preguntarse si es que esta declaratoria de la guerra la asumimos o la declaramos hacia un enemigo que supimos quién era, si teníamos las capacidades justas para poder operar, o si es que era una guerra que valía la pena asumir, o si era la forma eficiente en la que deberíamos batallar, ¿no? O sea, era una guerra que sí, contra el crimen organizado, todos los estados deberíamos combatir, pero hay diferentes formas, ¿no? Tú puedes atacarla a través de un sistema de inteligencia, a través de políticas públicas priorizadas, a través de una política pública de seguridad integral, pero desde el 2017 y sobre todo desde el anterior año estamos con una forma securitista de mano dura en donde los más afectados son los ciudadanos. Te dejan resultados bastante fuertes y se le ha dado cabida más al empoderamiento de estas estructuras criminales que están teniendo ese empoderamiento de más espacios, de ocupar lugares en donde las autoridades están perdiendo el control, en donde las autoridades ya no pueden ejercer y que ya no es únicamente el sistema político en donde interviene el crimen organizado, en donde ya no es únicamente el sistema financiero, en donde ya no es únicamente el tema judicial o el sistema empresarial, sino también ya ves que están interviniendo en sistemas que convergen día a día el ciudadano y ahí es complicado y claro, cambias tú de ministerios, cambias tú de fichas, pero es el mismo modelo, o sea, es la misma continuidad de mano dura y no ves un cambio de estrategia de cómo llevar la política pública en sí de seguridad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Elecciones en Alemania. Este artículo, este comentario fue escrito y grabado el día viernes anterior a la elección. En septiembre de 1928, tras la ruptura de una coalición de varios partidos, entre los que se hallaba la socialdemocracia alemana, el SPD, se celebraron las elecciones federales para la renovación del Parlamento. Ajustadamente y luego de perder 500.000 de votantes, el SPD logró de todas maneras mantenerse como el partido más votado. Lo sorprendente fue el crecimiento del Partido Nacional Socialista de Hitler, que multiplicó por 7 su anterior votación al obtener el 19% del voto, convirtiéndose en la segunda fuerza política del país. El siguiente año, 1929, traería el desastre mundial de la caída de la bolsa en New York, con la Gran Depresión como consecuencia. Para Alemania, que todavía estaba afectada por su crisis económica e inflacionaria por el pago de las reparaciones a los vencedores de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión fue un desastre, quedando duramente golpeada, alcanzando niveles de desempleo altísimos y la consiguiente angustia y malestar social. En 1933, ese estado anímico se manifestó con la duplicación del voto nacional socialista, que llegó al 36%. Con acuerdos con partidos de la misma tendencia nacionalista, Hitler logró ser elegido canciller de Alemania y formar con algunos ministros de sus asociados el que sería el último gobierno democráticamente elegido en Alemania hasta 1949, luego de la Segunda Guerra Mundial y su macabro saldo de más de 50 millones de muertos, la destrucción de Europa y el horror del Holocausto. A 97 años de distancia temporal, Alemania va otra vez a unas elecciones anticipadas tras la ruptura de una coalición en el gobierno
en medio de una compleja y caótica situación interna y externa, signada por las profundas diferencias respecto a la inmigración, con sus implicaciones en la seguridad, la persistente brecha económica entre la antigua RDA y la Alemania occidental, una severa crisis en la economía y en la industria alemana que ha visto el cierre de plantas automotrices emblemáticas que debieron cerrar sus puertas y despedir obreros, con la recesión sin visos de ser superada y más bien con el temor de un ahondamiento ante unos entornos comerciales internacionales que no alientan precisamente a una salida próxima. Las encuestas, que en países serios tienden a ser más creíbles que en otros lares, dan la ventaja a los cristianodemócratas de la CDU con el 30% del voto y marcan una dura caída del SPD del canciller Scholz, que del 26% de 2021 caería al 15% en 2025. Un descenso de casi el 50%, bajando al tercer lugar en las preferencias, por detrás de la AfD, el partido de la derecha radical alemana, que alcanzaría, según las encuestas, el 20% del voto, con lo que duplica su votación respecto del 10% de la que obtuvo en 2021. La combinación de los factores antes señalados, pero también unas decisiones y acciones erráticas o indiferentes a las crecientes preocupaciones nacionales por la inmigración y la seguridad, le han pasado una dolorosa factura a Scholz, a su partido y a los miembros de la coalición gobernante, de la que al parecer podría salir algo mejor librado el Partido Verde. Para colmo, la próxima elección tiene lugar en el peor momento posible para Alemania desde la perspectiva internacional, ante la profundidad del viraje político del gobierno norteamericano a raíz de la posesión del presidente Trump. Un viraje que se anunciaba ya desde la campaña, pero que nunca se creyó llegaría a los extremos que se están dando. Las declaraciones del vicepresidente Vance en Múnich la semana pasada, anunciando en efecto, si no el retiro de los Estados Unidos de la OTAN, sí al menos una radical reducción de sus compromisos junto al retiro de grandes contingentes de tropas estacionadas desde hace muchos años en Europa y sobre todo en Alemania, junto al acercamiento de Trump a Putin con el despectivo trato a Ucrania y a Europa, excluyéndolas de las conversaciones con Rusia para un problemático acuerdo de paz en Ucrania, a la que ha acusado de ser la culpable de la guerra por no rendirse tras ser agredida. Se complica aún más la situación ante la real condición de las Fuerzas Armadas alemanas y europeas, desprovistas de las capacidades más elementales para afrontar una realidad a la que le dieron la espalda por demasiado tiempo, sin afrontarla pese a las señales que durante al menos 10 años llegaban respecto del renacido imperialismo ruso y su absoluta indiferencia por el derecho internacional y los tratados por ella firmados. En la circunstancia actual, las declaraciones europeas de apoyo a Ucrania carecen de credibilidad, pues si se ha llegado al punto de no poder defenderse ni a sí mismos, sus proclamas de solidaridad y de cooperación no pasan de ser eso. Comprensiblemente, el clima electoral en el momento se define con la palabra que flota hoy no solo sobre Alemania, sino sobre toda Europa: incertidumbre. Incertidumbre sobre su economía, sobre las tendencias que van a preferir sus ciudadanos en lo político, con el crecimiento de partidos ultranacionalistas, sí, pero que encarnan un sentimiento extendido entre sus ciudadanos que no puede quedar sin respuestas
pues únicamente causará un aumento en las tensiones al ver que a través de la democracia no se logran sus anhelos al ser excluidos del escenario político. Cuando esto sucede, se abre la puerta al infierno del que luego resulta difícil volver. Al triunfador de las elecciones le aguarda sin duda un camino espinoso y cuesta arriba. La recuperación económica será fundamental para reducir una de las incertidumbres, la del empleo, el mantenimiento del ingreso y de un envidiado nivel de vida, tanto como articular una política seria hacia la inmigración que es, con razón o sin ella, por la percepción que los ataques fanáticos causan acerca de la seguridad, uno de los temas centrales para el crecimiento del nacionalismo radical. Para el nuevo gobierno alemán, como para la Unión Europea, su actual incertidumbre acerca de su situación común de seguridad, tras los anuncios de los Estados Unidos, expresos y tácitos, que han dejado a la OTAN en el limbo, en medio del más peligroso momento para la seguridad del continente desde el inicio de la Guerra Fría, se vuelve un asunto de vida o muerte, pues no queda claro si el paraguas nuclear que Estados Unidos ha provisto durante 75 años como disuasión frente a la Unión Soviética primero y a Rusia después, se mantendrá a futuro, ni si se honrarán los compromisos en el evento de una agresión a un miembro de acuerdo al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Por lo pronto, parece que la presión desde la Unión Europea para incrementar significativamente la inversión en defensa va a ser muy fuerte, pero su cumplimiento, justo en medio de una recesión, quién sabe si será todo lo efectivo que se espera. El proverbio de las vacas gordas y flacas es aleccionador, pero la sentencia de no llorar sobre la leche derramada lo es también, siempre y cuando dé lugar a una reacción positiva y creativa de la Unión Europea para defender sus extraordinarios logros sociales que han sido posibles por la prolongada paz de la que ha gozado Europa en estos 80 años. Muchas gracias. Editorial. Los asesores de Noboa son incompetentes. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. El presidente candidato debería cambiar de asesores o escucharlos en caso de que estos sean buenos, cosa que no parece ser así. En el afán de que el electorado asocie a sus adversarios de la Revolución Ciudadana con las mafias y el crimen organizado, algo que no es descabellado ni difícil de hacer, se inventó una maniobra que le salió mal y de la que posiblemente salga mal parado. La historia es así. El miércoles último, la bancada gobiernista pidió que se cambie el orden del día y que se trate una resolución que, según lo dijeron en ese momento, era para que la Asamblea apruebe una resolución en apoyo a que vengan militares extranjeros a combatir el crimen organizado y el narcotráfico. La idea era sencillísima. Los correístas se van a negar y así podremos acusarlos de estar protegiendo a las mafias. Además, se ocultó el texto de la resolución cuando se presentó el pedido de cambio del orden del día. Así los correístas no iban a ver que el contenido era un claro apoyo a la política de seguridad del gobierno. Incluso, ni siquiera hablaba de militares para que combatan el crimen en las calles, sino de asistencia técnica. Era, en definitiva, una trampa. Pero la trampa estuvo tan mal armada que las supuestas víctimas se enteraron del guión y decidieron apoyarla con algunos retoques para que no se la vea como un espaldarazo al gobierno. Entonces, cuando se suponía que el Pleno debía reunirse para aprobarla, una mayoría de asambleístas abandonó la sala para dejar sin quórum la reunión. Pero no fueron los correístas los que bloquearon la sesión, fueron los propios de ADN. En total, 14 asambleístas del gobierno no estuvieron en la sesión porque vieron que la trampa había sido desactivada. Y entre esos 14 estaba la crema innata de la bancada: Valentina Centeno, Natalie Morillo, Ekener Recalde. En resumen,
Fueron los mismos que armaron la celada los que la boicotearon. Iniciativas como esta les quitan credibilidad a las acusaciones que la campaña de Noboa quiere hacerles a sus adversarios del correísmo. Identificar al correísmo con el AMPA no es tan difícil. Basta desempolvar casos como Metástasis o Purugay y recordar cómo el narco ha compartido con los más egregios correístas, abogados y jueces querendones. Si Noboa quiere ganar las elecciones, tendrá que sacudirse. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. ¿Quién gana y quién pierde en la nueva Asamblea Nacional? Santiago Basabe, primicias. La conformación de la nueva Asamblea Nacional es atípica porque el proceso electoral de la que se desprende también es atípico. En efecto, nunca antes elegimos una legislatura luego de un gobierno de transición que sea fruto de una institución incomprensible como es la denominada muerte cruzada. Más allá de lo dicho, lo cierto es que ahora tendremos dos grandes bancadas legislativas, la de Revolución Ciudadana y ADN, dos grupos de asambleístas, los de Pachacutic y Partido Social Cristiano, con capacidad de orientar las mayorías y unos pocos legisladores más, cuyos votos también serán decisivos. Con esta distribución del poder político, identificar las posibles coaliciones legislativas es indispensable, pues de ello dependerá la naturaleza de la relación entre la Asamblea Nacional y el nuevo presidente. En ese aspecto, si Noboa es el ganador, tendrá muchas dificultades para establecer una mayoría legislativa. La única forma de hacerlo sería que en esa alianza tome parte Pachacutic junto al Partido Social Cristiano o a los asambleístas satélites. Sin Pachacutic, el gobierno de Noboa no podrá maniobrar desde la legislatura. Lapidario, pero real. Aún más lapidario cuando se debe considerar que es poco probable que Pachacutic esté dispuesto a propiciar una coalición que le vincule a un gobierno con el que al menos en principio tendría diferencias ideológicas irresolubles. Lo dicho da paso para argumentar no solo que la Revolución Ciudadana sería el eje de la coalición opositora, sino también para señalar que para conseguir los votos necesarios para llegar a una mayoría, tiene más de una combinación ganadora. La primera es con Pachacutic y el Partido Social Cristiano. Con ambas organizaciones políticas ha llegado a acuerdos en ocasiones pasadas, por lo que no existirían mayores motivos para creer que eso no vuelva a suceder. La segunda opción de Revolución Ciudadana es acercarse a Pachacutic, dejar de lado al Partido Social Cristiano y conseguir los votos de los asambleístas satélites que tendrá la legislatura. En suma, sin Pachacutic no hay mayoría de oposición. Otro punto a favor del movimiento indígena. Si la próxima presidente es González, otra será la realidad de la relación ejecutivo-legislativo. En ese caso, las posibilidades de que la Revolución Ciudadana controle ambos poderes del Estado se acrecientan de forma considerable. La razón está en que la bancada de ADN sin Noboa en el poder pronto cederá ante las tentaciones de disfrutar de las mieles que ofrece quien dirige el gobierno central. A diferencia del bloque legislativo de la Revolución Ciudadana, que con González ganadora o no puede ser disciplinado desde Bélgica, en ADN no hay ninguna estructura ni liderazgo que impida que sus asambleístas pronto pasen a ser parte del oficialismo altivo y soberano. Si esto ocurre, a la Revolución Ciudadana le bastaría una decena de asambleístas desertores de ADN para conformar una mayoría afín al Ejecutivo, aún prescindiendo de Pachacutic, los socialcristianos y los asambleístas satélites. Por donde se lo vea, como gobierno u oposición, la Revolución Ciudadana continuará con las riendas de la Asamblea Nacional. Tanto es así que incluso para aquellos procedimientos en los que se requiere de mayoría calificada de 2/3, como la amnistía por delitos políticos o el indulto por razones humanitarias, si Revolución Ciudadana es gobierno, podría conseguir ese número de votos. Una coalición con Pachacutic, socialcristianos, asambleístas satélites y un par de decenas de legisladores de ADN convertidos al oficialismo no sería una cuestión muy difícil de alcanzar. La discusión sobre el futuro de las relaciones ejecutivo-legislativo no solo es útil para observar cuán conflictivo puede ser el escenario político del país en el futuro inmediato, sino también para tener un insumo más de cara a la decisión que deberá tomar el país en unas semanas. Como queda expuesto, al menos en el tema anotado, existirán claras diferencias si el próximo gobernante es Noboa o González. Santiago Basabe, primicias. Noticias internacionales. El Papa sigue en estado crítico con signos de insuficiencia renal leve.
El Papa ha dormido y está descansando en una noche que ha transcurrido bien, informa el Vaticano, aunque la salud del pontífice sigue en estado crítico y con signos de insuficiencia renal inicial leve. Francisco, de 88 años, lucha contra una neumonía bilateral y una compleja infección pulmonar. Sin embargo, pudo asistir a la misa del domingo. En su último comunicado, el Vaticano aseguró que Francisco no ha tenido más recaídas desde la crisis respiratoria del fin de semana, que requirió oxígeno, una transfusión de sangre y arrojó un pronóstico reservado. Aunque los médicos aseguran que los análisis de insuficiencia renal leve están bajo control. La principal amenaza para la salud del Papa es la sepsis, una grave infección de la sangre que puede producirse como complicación de la neumonía. Mientras tanto, las oraciones por Francisco prosiguieron en todo el mundo durante el fin de semana, desde Roma hasta su Argentina natal. Llegan a Costa Rica 135 migrantes deportados desde Estados Unidos. A bordo de este avión arribaron a Costa Rica 135 migrantes procedentes de Estados Unidos, todos de origen asiático, según las autoridades. El presidente Rodrigo Chávez asegura que tras un acuerdo con Estados Unidos, su gobierno aprobó el ingreso de un total de 200 migrantes deportados, quienes permanecerán temporalmente en el país. Los Estados Unidos, que nos está tratando muy bien, y nosotros a ellos también, nos dicen, vea, ayúdenos con recibir a 200 inmigrantes de lugares como Uzbekistán. Organismos de derechos humanos temen que los ciudadanos asiáticos puedan correr riesgo de tratos crueles o degradantes tras retornar a sus países de origen. En ese sentido, Costa Rica no descarta brindar protección. Cualquier persona de cualquier nacionalidad que se sienta amenazado y llegue a nuestro país y eso se evidencia una causa probable de persecución, verdaderamente Costa Rica aplica el derecho internacional en estas partes. Organizaciones costarricenses trabajan en conjunto con las autoridades para brindarle asistencia a estos 135 ciudadanos, quienes permanecen en el Centro de Atención Temporal de Migrantes. De verificar que puedan ser abordados adecuadamente, los menores atendidos por las instituciones que puedan tener, que sean debidamente documentados. Se espera que en los próximos días arriben otros 65 ciudadanos deportados de Estados Unidos como parte de este acuerdo con Costa Rica. Donaldo Hernández, Voz de América. Macron acude a la Casa Blanca para presentarle a Donald Trump su plan para la paz en Ucrania. French President Emmanuel Macron is heading to the White House on Monday for a crucial meeting to try to put Europe back at the center of the high-stakes Ukraine peace negotiations held bilaterally between the US and Russia. This meeting comes as European leaders are trying to come up with a united response to the lightning rapprochement between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. So what's Macron's plan exactly? Well, during a live Q&A on his social media, Macron said that he will try to convince Trump on Monday that pandering to Putin's demands will only make him seem weak. But this won't be an easy feat. On Friday, Donald Trump slammed both Macron and British Prime Minister Keir Starmer, baselessly claiming that both leaders haven't done anything to end the war. Macron will be the second European leader to go to the White House since Trump's inauguration, after Polish President Duda's meeting with Trump on Saturday. But the diplomatic ballet is far from over, with British Prime Minister Keir Starmer set to meet with Trump on Thursday in order to try to shore up support for Ukraine. Von der Leyen llega a Kiev con 3.500 millones en ayuda financiera para Ucrania y Sánchez con 1.000 millones. Los líderes europeos, entre ellos la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen o el presidente español Pedro Sánchez, han llegado este lunes a Kiev para mostrar su apoyo en el tercer aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. La visita llega en un momento en el que las políticas de Estados Unidos sobre Rusia y Ucrania han cambiado bajo la presidencia de Donald Trump.
The visit of Ursula von der Leyen and the College of Commissioners comes at a critical time for Ukraine. Donald Trump's big push to launch negotiations with Russia has upended 3 years of political unity between Western allies. Can Brussels catch up with the fast-paced diplomacy of Washington? So far, the question remains unanswered. However, Ursula von der Leyen is determined to keep support for Ukraine going. First, financial support for the budget. Second, military support for the Ukrainian army. And third, emergency assistance to repair the energy infrastructure, which Russia continues to bombard. Jorge Liboreiro, Euronews, Kiev. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas, desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país.
Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.